Entonces, antes de comenzar, yo lo que les quería comentar es que el día de hoy vamos a hacerlo un poco más, ustedes pueden interrumpirme más al estilo de seminario, y vamos a hacerlo más dinámico. Así que ustedes pueden interrumpir, hacer sus consultas, vamos aclarando, si es necesario romper con ese esquema tradicional de presentación. Entonces rompemos, no es necesario seguir la secuencia, podemos adelantarnos un poco, regresarnos, bueno, en fin, ahí vamos avanzando conforme vayan surgiendo dudas, inquietudes por parte de ustedes. Y la intención, para que ustedes sepan, es presentar uno de los modelos que está ahora recorriendo, digamos, que está siendo utilizado por parte de la comunidad internacional, que es el modelo del conocimiento didáctico matemático, que se propuso, voy a decirlo de esa manera, casi a completitud, como modelo del conocimiento didáctico matemático en el 2015, en una publicación de Paradigma, y después en Eurasia, nosotros, en una revista anglosajona, bueno, turca o algo de esto, pero que se publica en inglés, nosotros presentamos alguna ampliación de ese modelo, pero sobre todo algunas aplicaciones de cómo utilizar las herramientas metodológicas, ¿no? Actualmente el modelo ha evolucionado a un modelo que permite caracterizar por un lado, pero también diseñar ciclos de formación para desarrollar competencias didáctico-matemáticas del profesor. Y entonces aquí vamos a ver, me gustaría contarles un poco la evolución de cómo fue la propuesta del modelo y qué es lo que se tiene hoy en día en esta ampliación hacia un modelo de conocimientos y competencias, ¿no? Para poder desarrollar competencias. Eh, Muy bien, para ello, por eso es que le llamé aquí el modelo del conocimiento didáctico, bueno, competencias didáctico-matemáticas, ¿no? Competencias y conocimientos didáctico-matemáticos. Bueno, entonces ustedes saben que actualmente hay como dos líneas muy fuertes de investigación, esta me la voy a saltar, dos agendas bastante potentes de investigación. Por un lado, están aquellas investigaciones cuya inquietud es determinar cuáles son esos conocimientos que en teoría requiere el profesor o cómo se estructura el conocimiento del profesor para poder entender de qué manera poder diseñar, apoyar, ¿no? Con ciclos formativos que permitan desarrollar estos conocimientos necesarios para la práctica profesional. Y por otro lado está la agenda de investigación que tiene más que ver con las competencias profesionales del profesor de matemáticas, o bien en el caso de la formación inicial, cómo desarrollar, cómo enseñarlos desde etapas tempranas en su formación como profesores, futuros profesores de matemáticas, a pensar de manera profesional, a que piensen como profesores, lo cual no es una cosa sencilla, ustedes que están inmersos en este tipo de menesteres. Es decir, que la idea aquí sería poder responder, que tener modelos, tener un background teórico y metodológico que permita apoyar al profesor para que responda a preguntas como las que presento aquí, ¿no? ¿Qué tipo de respuestas se esperan por parte de los estudiantes? Entonces, es una reflexión que tiene que realizar el profesor previo a la implementación, ¿no? ¿Cuáles son los principales errores que podrían cometer los estudiantes al resolver la tarea? ¿Qué medidas implementarías para motivar a los estudiantes en la solución del problema? ¿En qué nivel educativo consideras que sería adecuado implementar el problema y por qué? ¿Qué recursos y medios serían más apropiados para gestionar los aprendizajes? Y además aquí en recursos y medios también aspectos temporales, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tomo para proponer el problema, para explicar el problema y que los estudiantes entiendan lo que quieren hacer? Entonces, este tipo de cosas también son medios que utiliza, recursos y medios que utiliza el profesor. Vea qué aspectos se podrían mejorar en tu propuesta y por qué. Es decir, que estas preguntas nos llevan a plantearnos la siguiente pregunta general. ¿Cuáles son las actividades entonces o tareas profesionales clave para el profesor de matemáticas? Entonces, aquí en la universidad hemos desarrollado algunos proyectos de investigación. Uno de ellos es el que estaba citado ahí al inicio. Actualmente nos encontramos desarrollando un proyecto Fontes Irregular que se adjudicó en el 2020 con un equipo de 7 investigadores donde queremos utilizar las cosas que les voy a proponer aquí para poder diseñar un ciclo formativo para formar profesores noveles, ¿no?
para poder forjar competencias en profesores nobles. A ver, entonces, en el marco de estos proyectos nosotros hemos hecho esta pregunta a los futuros profesores y también a profesores en servicio que tienen menos de 10 años en activo, ¿no? Y entonces cuando le preguntamos cuáles son entonces las actividades o tareas profesionales que son clave para tu práctica pedagógica, le llaman en Chile, práctica pedagógica, hablando de pedagogía. Y entonces sale enseñar matemáticas, ¿no? Hacer accesibles las matemáticas, hacer ciudadanos críticos, ¿no? Formar y fomentar competencias matemáticas en los estudiantes, dar sentido a las matemáticas que aprenden los estudiantes, evaluar aprendizajes. Y entonces empieza a salir un listado muy grande que tiene bastante relación, más o menos relación, con las propuestas ministeriales, las curriculares, ¿no? Pero en cuanto les presentamos actividades como estas, entonces parece ser que hay una aparente desconexión entre este listado, que son las cosas que nos dicen, y propuestas concretitas como el de este problema. Este problema que estoy proponiendo aquí, no lo vamos a abordar todos, solo lo estoy trayendo a colación para ejemplificar una vertiente que tiene que ver con procedimientos y tipos de razonamiento que se pueden fomentar en los estudiantes de educación primaria o primera y de secundaria cuando resuelven o cuando se enfrentan a problemas como de este estilo. Y lo que ocurre con esos tipos de razonamiento cuando los profesores proponen usos de recursos y medios. Es decir, lo que estoy tratando de comentar lleva relación con la epistemología que está de fondo, ¿no? Los significados de las nociones, que el razonamiento, los aspectos epistemológicos pueden variar en función del tipo de recursos y medios que nosotros utilicemos. Entonces, por ejemplo, aquí, lo que en síntesis, lo que quiero comentarles es que se les propone o se les ha propuesto en diversos estudios a los profesores que propongan recursos y medios para poder implementar esa tarea con sus estudiantes, ¿no? Que implementen la tarea con los estudiantes. Entonces, hay profesores que proponen, por ejemplo, las hojas de cálculo, hacen su planificación, señalan cuáles son los conocimientos que se están poniendo en juego con la solución de este problema y demás. Y hay profesores que prefieren utilizar los materiales manipulativos. Entonces, en la planificación, por ejemplo, de un grupo de profesores, pues se propone el uso de las tablas que ayudan a determinar el patrón con X número de mesas y Y el número de sillas, y además contemplan el uso de manipulativos. Entonces, por ejemplo, en la clase se proponen o se propusieron fichas con algunos corchos. Esa es una foto de un documento que está ya publicado. Y fíjense que cuando en la clase se proponen el uso de manipulativos, como estas fichas y estos corchos, el razonamiento al que llegan los estudiantes es que el número de sillas está dado por y igual, por esa expresión, ¿no? Mientras que con el uso de la hoja de cálculo, con las tablas, X, Y, partida, entonces se llega a la fórmula que todos los profesores esperaban, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir, de hecho, nosotros observamos la implementación de una de esas clases, es que los profesores evitan este tipo de razonamiento, evitan el razonamiento de los estudiantes cuando no son acordes con lo que ellos habían planificado y se pierden de oportunidades ricas para potenciar razonamiento matemático en los estudiantes. No sé si esto se entiende o lo explicamos de manera más profunda. Me voy a salir de aquí porque creo que algo le hice y estoy con ese tema de las animaciones y entonces me está botando solo por tiempo. Es decir, aquí nosotros proponemos una tarea, dices, construye una tabla, bueno, en relación a lo último, escribe una expresión matemática que relacione el número de mesas y el número de sillas, ¿no? Y entonces aquí nosotros lo que hicimos es primero que resuelvan los profesores, lanzamos una serie de preguntas que luego les voy a sugerir un artículo donde está todo esto recogido de manera más profunda y demás. Y después nosotros les pedimos que implementen a 2 profesores esta tarea, ¿no? Entonces, claro, los profesores lo que habían hecho es que para poder desarrollar esa relación, habían pensado en las típicas tablas, hojas de cálculo, ahí están, hojas de cálculo, con lo cual ellos llegaban a una expresión del tipo y igual a 4x más 2.
¿Ya? Entonces, esta era válida y era lo que habían planificado los profesores, ¿no? Sin embargo, ellos no habían, bueno, intentaron utilizar recursos manipulativos, pero sin considerar el tipo de razonamiento, el tipo de pensamiento que pueden desarrollar o que se puede generar en el aula con el uso de estos recursos. Y entonces lo que ocurrió fue que ellos no habían previsto que con el uso de recursos los profesores podrían, perdón, los estudiantes podrían pensar por sillas que se van quitando, es decir, cuando van colocando las fichas, ellos empiezan a pensar en las sillas que se van eliminando, ¿no? Mientras que aquí, con ese razonamiento, es sillas, añade una mesa, ¿cuántas sillas aumentan? ¿No? Entonces alguien puede decir, bueno, pero esto al final son funciones equivalentes o expresiones equivalentes, hacemos una simplificación y ya está, ¿no? Pero resulta ser que el tipo de razonamiento que está de fondo es, si nosotros no consideramos pequeños matices en el razonamiento de los estudiantes, puede ser peligroso abandonar este razonamiento y forzarlos a pensar como nosotros hemos planificado, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en el aula fue precisamente esto. Los profesores, a los que les pedimos que experimenten esta implementación, dejaron de lado los manipulativos y los desarrollos que habían realizado un grupo de estudiantes porque no habían planificado y no veían hacia dónde iba esa expresión y el razonamiento de los chicos y los forzaron a que utilicen las hojas de cálculo. Y esto fue muy brusco, ¿eh? Olvídense entonces de los manipulativos y vamos a utilizar las hojas que les proporcionamos para que escriban ahí en una tabla los datos y puedan conseguir. Y esto, claro, en lugar de promover riqueza matemática en el razonamiento de los chicos, lo que hizo fue coartar el pensamiento de los chicos, fundirlos, ¿no? Generando tipo de conflictos. Y al final su clase a partir de esto fue un caos. Entonces este es uno de los ejemplos. Otros ejemplos pueden ser como el siguiente. Vamos a ver si no me vuelve a botar la animación. Se le piden dividir las fracciones 3 medios y 5 octavos. Entonces, claro, yo siempre pregunto aquí, ¿cómo la dividirían ustedes a los profesores? ¿No? ¿Cómo realizarían esta división? Y entonces ahí hay todo tipo de respuestas, pero más bien procedimentales, que son las clásicas que nosotros conocemos, ¿cierto? Esto que se ve en educación primaria, etcétera, ¿no? Pero fíjense qué responde un estudiante real. Entonces él dice, tengo esta división de fracciones, esto es 3 entre 5, entre 2 entre 8. Y entonces aquí dice 0,6 partido por 0,25. Y entonces la respuesta que da es 2,4. Y entonces la pregunta que les hago a los futuros profesores, a los profesores noveles ¿es correcto el resultado? Primero el resultado, ¿es correcto el resultado? Entonces ellos me dicen cosas, ¿no? Y la siguiente pregunta ¿es correcto el procedimiento? Y más aún, es interesante ver que si nosotros probamos este método que desarrolla el estudiante, este algoritmo que desarrolla el estudiante para poder dividir esas fracciones y probamos con otras fracciones, vamos a ver que obtenemos resultados que aparentemente son correctos. De hecho, la respuesta siempre va a ser correcta. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué entonces, bueno, yo le planteo a los estudiantes, ¿por qué se plantea, eh, por qué no se ve esta estrategia o este método, por ejemplo, en las aulas de clase? ¿Qué tiene de malo este proceder con respecto a lo que realizan? Porque, por ejemplo, aquí el profesor, eh, cuando se implementa, porque se les pone un cuestionario donde sale esa respuesta y se les hace este tipo de preguntas, ¿no? ¿Es correcto el resultado? No, que sí es correcto. ¿Y el procedimiento? Y entonces nos suelen decir que sí, el procedimiento es correcto, ¿no? Entonces, cuando le decimos, oye, entonces, ¿por qué se la tachaste al estudiante? ¿Por qué tú le dijiste al estudiante que está mal su proceder? Es que no se enseña así en las aulas. Los libros de texto sugieren que el 3 medios se puede invertir, entonces es un 2 tercios, etcétera, etcétera. O la multiplicación cruzada, bueno, en fin. Y entonces empiezan a hablar de puros aspectos procedimentales, que son esas miradas clásicas que suelen enseñarse en educación primaria cuando se está viendo la división de fracciones. Entonces se les pregunta, ¿qué tiene de malo este procedimiento entonces? Para saber si pueden detectar los errores matemáticos, ¿no?
Y lamentablemente lo que hemos encontrado en nuestras indagaciones hasta ahora es que no ha habido un profesor o futuro profesor Nobel ya en activo o futuro profesor que pueda identificar esos aspectos. Pueden hablar, ¿eh? Veo que hay gente que si quiere comentar algo lo puede hacer. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Es muy interesante el saber que los estudiantes para profesor o los profesores ven como erróneo esto, no por los errores en los que se haya incurrido, o por esos matices matemáticos, ¿no? Que están aquí implícitos, inmersos, sino por las formas en que se enseña habitualmente este tipo de división, ¿no? Entonces, las respuestas o las justificaciones que ellos dan es, esto es incorrecto, o se la tacha al estudiante porque no así es el procedimiento que aparece en los libros de texto, o no es así como me lo enseñaron, bueno, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y otro ejemplo que les traje aquí para poder discutir es el siguiente. Vamos a ver si está. Sí, dice, este es un fragmento de una clase, es un fragmento de clases reales, por eso es que omití nombres de un profesor que colabora con nosotros. Entonces, inicia la clase a las 11:32 horas, transcurren 2 minutos hasta que la profesora inicia la interacción con los alumnos y comienza dictando fecha y objetivos de la clase. Entonces, ya desde esta primera observación que yo estoy poniendo entre corchetes, ya podríamos nosotros decir cosas de qué cosas está afectando de manera implícita o explícita respecto al desarrollo de la clase, el profesor, al desarrollar esta estrategia. Desde que llega, dice, objetivo de la clase, hoy vamos a ver, y entonces en 2 minutos da el objetivo. Y entonces esto, después si él quiere aplicar, por ejemplo, al estilo de lo que planteaba Brousseau, ¿no? Una situación didáctica o adidáctica, entonces ya está, con el objetivo mató la situación, ¿no? Ya dijo qué es lo que tienen que desarrollar. Entonces los chicos quitan el chip, se meten en el chip de la escuela, estoy en el aula, y yo lo que tengo que utilizar es esto que me está diciendo el profesor. Y entonces cualquier tipo de situación, el profesor ya la manda. Es decir, nosotros aquí, desde el inicio, solo con esta observación, ya podríamos comenzar a decir cosas que están ocurriendo. Entonces, fíjense qué dice la profesora. Primero, dice, entonces anotamos la fecha de hoy, objetivo, 2 puntos, y dicta el objetivo. Conocer los elementos de una circunferencia. Determinar la ecuación principal y general de una circunferencia. Era una clase sobre secciones cónicas. Y entonces, claro, aquí van entrando estudiantes, los va acomodando y sigue dictando los objetivos paseándose por la sala. Y cada cuando va preguntando a los estudiantes, ¿terminaron? Sí, entonces sigue dictando de una circunferencia, dado algunos de sus elementos, bla, bla, bla. Entonces, vemos que la profesora en principio se toma muchísimo tiempo para aspectos como pasar lista, plantear los objetivos de la clase, acomodar a los estudiantes. Estamos hablando de una clase de más o menos 40 minutos, en donde casi pasan 10 minutos con ese tipo de aspectos, ¿no? Bueno, después dice la profesora, ya, vamos a recordar un poquito. Y para eso quiero que miren acá, refiriéndose a un material manipulativo que estaba utilizando, que eran los típicos 2 conos invertidos de madera, que están seccionados, que son las secciones cónicas, ¿no? Y están pegados por imán, y entonces con esto ella puede ir mostrando cómo están los cortes y cómo se van generando las secciones cónicas a través de diversos cortes en este cono doble, ¿no? Invertido. Entonces, este es el material que va utilizando y dice, hay que recordar un poquito. Y para esto, quiero que miren acá, ¿no? Entonces les dice, miren acá. ¿Les parece conocido? Les pregunta. Entonces el grupo todo, sí, ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Esto, aunque parece un poco aburrido y monótono, cuando nosotros le pedimos al final a esta profesora que haga una reflexión sin ningún tipo de modelo, sin ningún tipo de metodología, sino que la reflexión que ella considera que podría hacer sobre su clase, una cosa curiosa fue que ella potenció las interacciones en clase cada vez que preguntaba esto y el grupo contestaba, sí, sí lo hemos visto, no. Entonces, para ella, esto es potenciar las interacciones en el aula, ¿no? Entonces dice, ya lo habíamos visto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar con las cónicas, yo les contaba que las cónicas nacían de un sólido en revolución.
donde se hacían girar dos rectas, ¿cierto? Y entonces aquí podemos empezar a ver rasgos o elementos matemáticos que a lo mejor la profesora no domina bien o se le escapa. Bueno, pero esto lo voy a dejar para que ustedes puedan hacer sus propias conjeturas. Entonces dice, podemos empezar un sólido en revolución donde se hacían girar dos rectas que formaban dos conos. Es decir, ella dice que si se giran dos rectas, se forman esos dos conos. Si no se giran esas dos rectas, entonces no es posible formar los dos conos. Finalmente, cuando los conos están formados, como están acá, y muestra este material de madera, yo le puedo hacer diversos cortes, señala la profesora. Y entonces continúa. Algunos, pero no todos, dicen sí, ¿no? La profesora dice, y uno de los cortes que nosotros conocíamos era, y entonces los estudiantes, la parábola, ¿cierto? Dice la profesora. Y esa parábola, ¿cómo se generaba? ¿Qué corte se le hacía a la figura? Y entonces una alumna, aquí es donde empiezan aspectos bastante interesantes, una alumna dice diagonal, ¿no? Diagonal. Una alumna no identificable, digo, porque aquí hay unos procesos bastante intensos para poder grabar clases y tal, y yo estuve presente y nos hacen grabarte la clase de atrás hacia adelante, ¿no? Para que no se vean los rostros de los niños y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, alguien que no se identificó dijo, diagonal, voz de mujer, alumna. Entonces, otra persona dijo, transversal, ¿no? Entonces, la profesora dijo, ya. Si vemos esto es una parábola mostrando el corte diagonal con el material manipulativo que generaba una elipse. Y una alumna no identificable dijo, entonces corte horizontal, responde dudosa. Y la profesora dijo, muy bien, un corte horizontal o vertical. Entonces ahí, esto bastante interesante, pero digo, muy bien, un corte horizontal. Y acto inmediato como que reflexiona y dice, o vertical. Y entonces aquí fíjense que hay diagonal, transversal, horizontal. La profesora reafirma horizontal, pero introduce uno nuevo. Dice, o es vertical. Pregunta la profesora con duda. Y entonces se empieza a hacer unos gestos, que aquí es donde nosotros, cuando yo les platique los elementos del modelo, consideramos también los gestos como un tipo de representación, no en realidad a lo que se refiere Duval con representación, sino que los gestos también inducen a representaciones de las cosas que queremos enseñar o de mi práctica, ¿no? Señalando con la mano el horizonte. Entonces empieza a decir horizonte, horizontal, ¿no? Como para ella misma decir qué es horizontal, qué es vertical y cómo sería el corte, ¿no? Entonces los alumnos, un grupete por ahí, algunos responden horizontal, otros vertical al mismo tiempo. Entonces aquí fíjense que empieza un conflicto. Entonces algunos empiezan a responder horizontal, vertical. Y entonces la profesora dice, así horizontal, como este. Entonces la profesora en ese momento ya tenía dudas, señalando con la mano el corte horizontal en el material manipulativo. Al señalar con la mano se le caen las piezas. Bueno, y entonces dice, este aparatito, entonces ahí se muestra un poco nerviosa la profesora y empieza a tratar de comentar algunas cosas a los estudiantes sobre cómo estaba la composición de ese aparato, que los imanes y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces la profesora regresa y dice, si yo le hago un corte horizontal, sale esto, y entonces muestra con el manipulativo cómo con el corte horizontal se genera una circunferencia. Entonces ella señala, si yo le hago un corte horizontal y se genera la circunferencia, y además se lo estoy mostrando a los estudiantes, si yo le hago un corte horizontal, se genera esto. Entonces, ¿qué corte era? Les preguntan, ¿no? Entonces había la duda de si era horizontal, vertical, etc. Entonces, le dice, si yo hago un corte horizontal, se genera eso. Entonces, ¿qué corte era la para? Entonces, claro, todos, como habían dos respuestas que estaban ahí dudosos si era horizontal o vertical, entonces el grupo dice, bueno, pues ya vimos que esta genera la circunferencia, pues el corte, si no es A, es B, ¿no? Vertical, ¿no? Los alumnos dicen corte vertical. Entonces la profesora dice vertical, ¿cierto? Y confirma. Entonces, si hacemos el corte vertical, van a ser la parábola. Entonces, la parábola, si yo le hago un corte así, imita los dedos con un corte vertical, dice como que si fuera un quesito y lo tomo y lo corto con un cuchillo, va a salir una parábola, ¿ya? Entonces, ¿y qué corte tendré que hacerle a esos conos para que se genere una circunferencia? Entonces, claro, los alumnos dicen horizontal.
y la profesora confirma, horizontal. Ya vimos que el vertical, ¿cierto? Que se forma la parábola y ahora vamos a ver. Bueno, y entonces esto es un poco de las cosas que suelen ocurrir en las clases de los profesores nobles, ¿no? Estamos hablando de clases de profesores que se graduaron en la carrera de Pedagogía y Educación Media en Matemáticas, ¿sí? Para poder enseñar en bachillerato, enseñanza media y tal. Perdón, entonces la pregunta aquí, cuando tenemos episodios como los tres que mostré tres cosas bastante distintas, nosotros nos podemos preguntar qué ocurrió en la clase, cómo lo ha hecho la profesora a este punto y en general sobre qué aspectos podríamos reflexionar. ¿Qué aspectos podríamos decir? Mira, aquí nosotros tendríamos que poner especial atención porque aquí están ocurriendo elementos críticos que pueden ayudar a la profesora a mejorar su práctica, que puede ayudar a los estudiantes a resolver conflictos, etcétera, etcétera. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Entonces, claro, aquí lo que nosotros proponemos es a la respuesta, ¿cuáles son las actividades y cómo se podrían agrupar esas actividades profesionales clave del profesor de matemáticas? Entonces, proponemos al menos tres grandes actividades, ¿no? Que se pueden desmenuzar aún más, por supuesto. Pero está la actividad de planificación, que si nosotros seguimos la ingeniería didáctica, la podríamos desmenuzar al menos en dos o poder clasificar al menos en dos subaspectos. El tema de la implementación y la valoración o algunas otras posturas hablan de la evaluación, ¿no? Sobre la práctica. Es decir, para poder responder a estas preguntas y para poder atacar estas grandes actividades, se han propuesto entonces en la literatura diversos modelos tanto del conocimiento como de las competencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de esos modelos que seguramente ustedes conocerán están el de Schulman, 86-87, que proponen tres categorías primero y después siete, que no voy a profundizar en esto porque sería ser un poco redundante con las cosas que ustedes ya conocen. Luego está el modelo de Grossman, que aunque Grossman no es del área de la educación matemática probablemente tal, pero propone un libro en 1990 en el cual en las primeras 4 páginas plantea ella un modelo que trata de ampliar el PSK que propone Schulman y que posteriormente Deborah Boll retoma el tema de el conocimiento sobre el currículum de Grossman. De hecho, para quienes utilicen o hayan utilizado el modelo de Deborah Boll, que en el 2009 cuando presenta ella un documento en un congreso en Alemania y le preguntan sobre qué es conocimiento en el horizonte matemático y qué es conocimiento sobre el currículum de los estudiantes, ella da una metáfora para el conocimiento del horizonte matemático, ¿no? Que tiene que ver con este turista que va tomando fotos y capturas del paisaje que va a visitar, bueno, en fin. Y en relación al conocimiento sobre el currículum, ella señala que considera lo mismo que Grossman, 1990, sobre el conocimiento del currículum y los estudiantes. Es decir, y esta Grossman propone, en general, la parte interesante es la ampliación del PSK, en donde propone también creencias sobre las propuestas de enseñanza, bueno, en fin, ¿no? Y considera los aspectos cognitivos de los estudiantes, conocimientos de los materiales curriculares, el conocimiento sobre las estrategias instruccionales, sobre el contexto, bueno, en fin. Está el Cuarteto del Conocimiento de Rowland y colaboradores, donde a mi parecer uno de los aspectos, de los elementos más relevantes es el nivel de contingencia. Está el modelo de Schonfer y Kilpatrick, que es la teoría de la proficiencia y enseñanza de las matemáticas, que habla sobre 7 categorías y desde mi punto de vista una de las categorías de la que ninguno de los modelos del conocimiento había hablado hasta ese entonces, sí otros modelos, ojo, sí otros modelos relacionados con las competencias profesionales, pero los modelos del conocimiento como el de Deborah Boll, los de Schulman y demás, no habían hablado, por ejemplo, de reflexión sobre la práctica y sobre todo la relevancia que le da Schonfeld y Kilpatrick a esta reflexión sobre la práctica, que señalan que una vez hecha habitual esa reflexión, entonces solamente así el futuro profesor y el profesor podrán mejorar efectivamente su práctica profesional, ¿no? Bueno, y hay algunos otros elementos. El modelo de Deborah Boll, que es ampliamente conocido, por lo que no voy a profundizar en él, no voy a detenerme en él. Bueno, lo dejé más grande para que se vea. Que, bueno, se basa en el modelo de Schulman,
y lo que les decía, ese conocimiento del currículum lo toma de Grossman. Bueno, y él amplía, por ejemplo, ella, por ejemplo, amplía el conocimiento del contenido, bueno, y esto ya no los conocemos. Sin embargo, pues hay muchas críticas al modelo de Deborah Ball a nivel internacional, al MKT. Por ejemplo, una de estas es la que presenta Silverman y Thompson en el 2008, que ustedes la tienen ahí, una cita textual, que va en relación sobre cómo se pueden reconocer y cómo se pueden desarrollar estas categorías del conocimiento en los profesores. Porque aquí sucede algo súper interesante y que voy a resumir. No lo dice explícitamente así la literatura, pero yo lo quiero resumir de esta manera, que proponen muchas definiciones y proponen categorías y sus definiciones, pero no existen propuestas de operativización de esas categorías. ¿De qué manera se operativizan? Y en el sentido de, ok, tú me dices que conocimiento especializado es esto, ¿no? Es utilizar diversos registros de representación y que los profesores deberían hacer esto o aquello. Pero cuando nosotros queremos diseñar un ciclo formativo para poder potenciar este conocimiento o algún tipo de competencia del profesor, nosotros necesitamos herramientas metodológicas que digan, mira, estos criterios o estos descriptores o esas características tendríamos que contemplar para poder realizar mi diseño. O bien, si estamos evaluando, estos elementos son los que tendríamos que prestar, en los que tendríamos que prestar especialmente atención para decir si un profesor tiene o no tiene, posee o no posee, y en qué grado, si es necesario decir en qué grado, posee tal conocimiento, qué nivel de conocimiento tiene, ¿no? En relación, por ejemplo, al horizonte matemático. De hecho, en esta conferencia que yo les comentaba del 2009 que presenta la profesora Deborah Ball, le preguntan que cómo se puede evaluar el conocimiento en el horizonte matemático. Y ella, curiosamente, uno de los aspectos que me tocó escuchar y que respondió fue que no hay una estrategia, ellas no tienen herramientas para poder evaluar, que eso todavía está en vías de investigación. Sabemos más o menos qué es lo que se pretende con el conocimiento del horizonte matemático, pero no sabemos ni cómo evaluar ni cómo desarrollarlo. Y esto está en vías de desarrollo, ¿no? Es una línea abierta de investigación. Y entonces, en general, bueno, y lo mismo ocurre con el otro cuerpo emergente. Les acuerdan de que teníamos como dos agendas de investigación, que tienen que ver la de los conocimientos, que ya las presentamos, pero ocurría algo similar con el de las competencias, porque de las competencias o los modelos orientados a competencias del profesor, sin ser exhaustivos, porque también hay algunas investigaciones sobre competencias tecnológicas y ese tipo de cuestiones, pero se habían dedicado mayoritariamente a estudiar la reflexión del profesor sobre la práctica, ¿cierto? A partir de los postulados de Schoen, Lesson Study, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay nuevos modelos que tratan de describir cómo podría desarrollar esta reflexión el profesor o qué elementos debería considerar el profesor, ¿no? Y entonces surgen nuevos enfoques teóricos que tratan de promover esto, ¿no? Por ejemplo, el Lesson Study, que es uno de las estrategias para poder reflexionar, que de hecho que se utilizan muchísimo aquí en Chile. No sé si ustedes han escuchado, la Católica de Valparaíso desarrolla muchos estudios de clase, ¿no? Mirar con sentido profesional, el Concept Study también, en los cuales se trata de promover la reflexión sobre la acción de manera individual o interacción entre sus pares. Sin embargo, ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando hemos asistido a la reflexión que se hace, que hacen los profesores, inducida, por supuesto, de Lesson Study, primero es una reflexión prácticamente en un contexto no natural, dado que sacan al profesor de su contexto, lo llevan a un auditorio, reflexionan sobre las cosas que van surgiendo, y es verdad que a lo mejor tienen momentos aquí va la introducción, aquí está ya se dan cuenta, hay como que 4 o 5 grandes momentos, pero no hay una Estoy hablando sistematización con Mabel. sobre, Sí, ah, pero no hay una sistematización sobre los aspectos sobre los cuales deberían reflexionar. Por lo tanto, tiende a ser una reflexión un poquito más empírica en función de las cosas que están sucediendo y vamos cuestionando las cosas que van sucediendo, pero no hay criterios que podamos nosotros ir siguiendo o que podamos responder en qué nos enfocamos
tomado como base y luego, claro, nosotros tendríamos que atender a las cosas que efectivamente ocurren en clase, pero en esas cosas que ocurren en clase, como la de la transcripción que yo les enseñé, claro, cuando uno se mete a escuchar esas clases, no es fácilmente identificable esos matices matemáticos en los que va incurriendo a lo mejor de manera equivocada o acertada la profesora, o esos conflictos que se van generando no son tan sencillos de ver. Y mucho menos si nosotros decimos, mira, en esos elementos tenemos que centrarnos y prestar especial atención a ver si ocurren o no ocurren, ¿no? Entonces no hay una sistematización. Entonces lo que suele ocurrir es que en ese sentido se evidencia tanto de la agenda de investigación de conocimientos como de la agenda de investigación de competencias que existe una necesidad de disponer de herramientas teórico-metodológicas específicas, que más que descripciones teóricas y definiciones sobre qué es conocimiento en el horizonte matemático, qué es conocimiento especializado, etcétera, etcétera, sino necesitamos a disposición herramientas que nos permitan hacer pragmático o operativo estas definiciones operativas, estas definiciones, ¿no? Y que nos ayuden a realizar esas tres tareas básicas del trabajo docente, que es la descripción, la explicación y la valoración de la práctica de enseñanza y aprendizaje. No sé si hasta aquí hay alguna duda respecto de todo esto que he comentado. Sí, yo tenía una duda, pero en realidad es del principio. Levanté la mano, pero se ve que no se ve porque somos muchos. Pero si te parece, Pino, lo hago para el final y preguntamos como varias cosas y listo. Porque si no es como volver atrás y te hago perder tiempo, ¿verdad? No, como ustedes deseen. Si quieren, la realizamos, si quieren, continuamos. Como ustedes Si no deseen. preguntalo, Cris. Sí, justamente cuando estaba describiendo el tema de los profesores en el primer momento de esa actividad de las mesas y las sillas, hubo una cuestión del lenguaje que ustedes daban indicaciones respecto de usar letras, o sea, y me preguntaba yo, ¿por qué no tengo la frase memorizada, pero me gustaría volverla Sí. a ver, lo vi y me preguntaba por qué, acá, eh, en la parte del lenguaje, abajo de todo estaba la pregunta. Sí. Dice, escribe una expresión matemática que relacione el número de mesas y el número de sillas. Es importante el uso de un lenguaje más elaborado, un lenguaje que se aproxime a una fórmula. ¿Qué letras podrían ser usadas? Es decir, yo me pregunto por qué, desde mi punto de vista, ¿no? En mi opinión, eh, no sé si no lo condiciono al alumno, porque yo le podría decir, por ejemplo, utilice el lenguaje que a usted le parezca más adecuado, porque desde mi punto de vista a mí me interesa ver qué puede usar, porque de repente se le pueden ocurrir no usar letras, usar, por ejemplo, dibujos o gráficos o lo que fuese, y esa es otra cuestión interesante para analizar, ¿no? Sí, y es una buena acotación, qué bueno que me regresa, porque algo que yo no dije es que nosotros cuando propusimos esta actividad a los futuros profesores y a los profesores noveles, no les damos estos incisos, ¿eh? Nosotros Ah, nosotros lo que le damos es el contexto, en determinado tadatín, les damos las mesas y la pregunta es, ¿hay álgebra en el banquete de bodas? Y entonces le planteamos una serie de preguntas que no son estas, preguntas relacionadas con qué conocimientos matemáticos se ponen en juego, en qué nivel aplicarías ah, este problema y por qué, bueno, etcétera. Y después, en una siguiente etapa, una vez que ellos dicen, nosotros implementaríamos esta actividad en sexto de primaria, por ejemplo, ¿no? Por tal razón, porque ahí comienzan, hay un paso de la aritmética al álgebra, o por ejemplo en primero y secundaria, porque ya ven ecuaciones algebraicas, qué sé yo, nos dan sus justificaciones. Entonces, la siguiente etapa, después de valorar esos conocimientos, es, bueno, diseña y planifica una implementación para esta actividad con estudiantes reales. Y entonces lo que ellos hacen es analizar el contenido y readaptar este contexto del problema con estas preguntas para poder implementarlas con estudiantes reales. Es decir, que estas preguntas ah, de la A a la F las diseñaron los profesores mismos que cometieron
este conflicto, ¿no? Que indujeron a este conflicto. Son Ah, ellos los que perfecto. proponen las actividades, los que propusieron el material manipulativo, etcétera, etcétera, etcétera. Los que gestionan la clase, ¿no? Y después la Bien. siguiente etapa, que esto es una de las cuestiones interesantes que tiene el modelo que les voy a ahora comentar, que por un lado nosotros podemos hacer esas reflexiones tanto a priori como en el transcurso de cuando se va llevando la implementación misma, que esto en la literatura internacional lo conocen como network, no, perdón, el teacher noticing, y después la reflexión posterior, ¿no? Es decir, como que tenemos 3 momentos para poder desarrollar esos procesos de reflexión sobre la práctica antes de la implementación, durante la implementación y después de la implementación, ¿no? Entonces, cuando nosotros le pedimos estos conocimientos y que diseñe, es como que el antes de. Perfecto. Y lo que ocurre es durante la implementación, ¿no? Ok, gracias. Pero estamos totalmente de acuerdo, por supuesto, que aquí no se le da libertad al estudiante, ¿eh? Pero eso tiene que ver con las concepciones que tiene el profesor y cómo tiene integrado este chip tan curricular, ¿no? El currículo me dicen esto, entonces tengo que hacerlo aparecer de algún modo en las preguntas o en las cosas que le voy planteando a los estudiantes, ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra cuestión? Perdón, algo que dijiste sobre gestos que me pareció interesante, pero no, porque lo que dijiste es que no tenía que ver con Duval, porque es cierto, no, en las representaciones Duval no habla de gestos. Sé que hay bibliografía respecto a eso, pero no sé qué tomaron para analizar esto. Sí, hay bastante literatura sobre las representaciones corporales y gestuales, ¿eh? Y nosotros, por Sí. ejemplo, hacemos una integración. Nosotros consideramos el enfoque ontosemiótico y hay algo que se llama, uno de los objetos matemáticos que ahora vamos a ver, elementos lingüísticos. Elementos Ah, lingüísticos utilizados en la práctica, en las prácticas Godino lo matemáticas. incluye. Ah, ok. No me Godino lo acordaba que Godino incluye ahí. Ok, Exactamente. De hecho, de todos perfecto. modos, nosotros con el profesor Raymond Duval, que no sé si ustedes habían escuchado hablar de un artículo que publicamos en el 2017, en donde hicimos un estudio de Networking of Theories, donde combinamos los elementos cognitivos del enfoque ontosemiótico, en términos concretos, la configuración ontosemiótica en su vertiente cognitiva, con la teoría de Duval, de los registros de la Ah, aprendizaje semiótica. Y entonces es un artículo que publicamos con el profesor Vicente Font y con el profesor Raymond Duval. Y al final de este artículo nosotros proponemos una especie de metodología, una serie de pasos metodológicos que todavía necesita investigación, por supuesto, empírica, pero que en principio esa metodología propone cómo de manera articulada los elementos de Duval y los elementos del enfoque semiótico puede permitir un análisis mucho más, digamos, profundo, pormenorizado o más fino, por ejemplo, de la actividad cognitiva de los estudiantes, ya sean niños o profesores. Porque el ejemplo que nosotros damos ahí para el estudio de networking fue con un futuro profesor. ujú, Pero la gracias. parte interesante ahí es esta combinación que se hace de propuesta metodológica que integra tanto la postura de Duval como la postura del enfoque ontosemiótico. Y la parte interesante es que no es algo que hayamos hecho solo nosotros, sino que se armaron 2 equipos y quién mejor que el profesor Duval, que es el creador de la teoría, ¿no? Para poder Sí, desarrollar. Si quieren ahí, ahora al final, les puedo mostrar un poco este documento y yo se sí, los puedo a mí hacer me llegar interesa, sí, por medio de Marcel o no sé. sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, para poder tratar de aproximar esas 2 agendas de investigación de las que estábamos hablando, nosotros ya decía que utilizamos el enfoque ontosemiótico. El enfoque ontosemiótico ustedes lo conocen seguramente. Es un marco teórico o un enfoque teórico que trata de articular diversos posicionamientos. La profesora Presnek, en la Enciclopedia de Educación Matemática editada por el profesor Lester, ahora en el 2014-2017 más o menos,
definen al enfoque ontosemiótico como un enfoque integrador y modular, ¿no? De la didáctica de la matemática. Y contempla que en los procesos de estudio intervienen seis grandes dimensiones. Llámelas por tendencias, bueno, pero no voy a explicar cómo surgen esas dimensiones, pero, por ejemplo, lo epistémico tiene que ver con la riqueza matemática, lo cognitivo y afectivo está relacionado con la forma en que piensan las personas que están aprendiendo matemáticas, cómo se motiva, los errores, dificultades, cómo aprenden, las características cognitivas, las interacciones que se dan dentro del aula, los recursos y medios temporales o atemporales que se utilizan, no solamente los tecnológicos, y la metáfora de lo ecológico que viene de la escuela francesa, ¿no? Que tiene que ver con el contexto, el currículum, la situación social, política, económica. Ahora está muy de moda los aspectos críticos, el buen ciudadano en el contexto de pandemia que estamos viviendo y tal. Entonces, aquí se promueven como si fueran si hubiera igualdad en cada una de esas dimensiones, pero en realidad en función de los aspectos que querramos nosotros estudiar o los contextos en los que estemos inmersos, algunos por supuesto que van a cobrar más relevancia que otros, pero no se debe de perder de vista que estas dimensiones siempre están en interacción. Es decir, que sí, que la riqueza matemática depende del contexto y los recursos y medios temporales o atemporales que yo utilice también depende de la matemática que yo voy a enseñar y del contexto en el que me encuentre. Lo mismo que ocurre en las interacciones, lo mismo que ocurre, bueno, es decir, que aquí, aunque aparentemente solo hay interacción entre estas dos o las que están contiguas, no, en realidad lo que no se quería es llenar y saturar de flechas porque hay interacciones dobles o triples o de al mismo tiempo las seis y tal, ¿no? Hay una experiencia que yo tengo con los estudiantes para profesores de matemáticas que suelo, cuando surgen estas, primero, una de las intenciones es que no se las no imponerlas. Esas facetas no se imponen, sino que se dan de forma natural. Y eso es así por las tendencias que han habido. Hay un documento que se escribió sobre los criterios de idoneidad, donde se hablan de esas tendencias de la educación matemática. Y para quienes hayan escuchado, por ejemplo, al profesor Vicente Font, él utiliza mucho esta metáfora del profesor como el malabarista equilibrista, ¿no? Que cada vez que el profesor va dominando un elemento, como en las matemáticas y la riqueza y tal, entonces viene el ministerio o vienen algunas políticas o reformas, le digo, no, que ahora tú tienes que considerar los estados anímicos, no, que ahora tú tienes que formar ciudadanos críticos, y entonces le van tirando cada vez una pelotita y él tiene que jugar al equilibrio con esas pelotitas, ¿no? Entonces, claro, nosotros, si, y voy a hacer a lo mejor voy a hacer un abuso de lo que voy a decir, si nosotros pudiéramos, porque eso es imposible y ambicioso, clasificar toda la literatura científica en educación matemática existente en grandes categorías, veríamos que todo lo desarrollado hoy en día tiene cabida en estas seis grandes dimensiones, tanto en la investigación y lo mismo ocurre con las cosas que ocurren dentro del aula. Y eso es así por las tendencias mismas que hay tanto en la investigación, porque la investigación va de la mano con las cosas que van sucediendo en la práctica educativa, ¿no? Si viene el ministerio español o el ministerio estadounidense, la NST, y les colocan unas nuevas competencias, unos nuevos criterios, unas nuevas demandas, entonces ellos se adaptan, y entonces en consecuencia parece que todo el mundo se adapta a las cosas que plasma la NSTM. ¿Cierto? Y en consecuencia toda la comunidad de investigación se evoca a desarrollar indagaciones y demás con la finalidad de comprender y ayudar, contribuir a la formación de profesores en relación a los nuevos elementos que se están postulando. Entonces se dan cuenta que eso va por tendencias. A lo mejor hasta hace unos años atrás no existían estos elementos afectivos y a lo mejor los recursos tecnológicos, los medios, ¿no? Pero de repente viene y que ahora tú tienes que motivar, entonces lo afectivo. Entonces, hoy día es así, pero más adelante en un futuro a lo mejor surja algo que no tenemos contemplado y la investigación misma va a orillar a incluir o incorporar una nueva dimensión. Pero hoy en día estas seis grandes dimensiones son las que al menos están involucradas en los procesos de estudio. Ya luego, cada uno desde el posicionamiento teórico, filosófico, epistemológico, desde el cual desarrolla investigación
o investigación-acción para poder desarrollar su práctica educativa, su práctica profesional. Nosotros podríamos hacer interpretaciones más o menos de lo matemático, interpretaciones más o menos de lo ecológico, o dentro de lo afectivo, hacer subdimensiones, subcategorías y proporcionar algunas herramientas y tal. Pero esos son como que grandes bloques. Entonces, si nosotros entendemos esta composición, entendemos en principio 6 grandes cosas o elementos a considerar en esos procesos de reflexión, a priori, o sea, de manera así como que al voleo, de bote pronto, nosotros podemos considerar 6 grandes dimensiones sobre las cuales reflexionar. Ya después podemos profundizar en estas 6 grandes dimensiones, ¿no? Bueno, y la experiencia que quería comentarles es que cuando yo veo esto con los estudiantes, porque yo no veo marcos teóricos, sino que los ayudo a diseñar, a implementar y estrategias y demás, y vemos diversos posicionamientos teóricos, vemos a Duval, a Brousseau y tal en las clases de formaciones de profesores, ¿no? Y entonces, claro, yo les suelo consultar sobre cuáles son sus intereses o cuáles son los aspectos en los que más énfasis hacen en sus clases de matemáticas y por qué. ¿Por qué les interesa eso? Y entonces, claro, empiezan a dar respuestas que uno puede comenzar a recoger sobre, no, es que yo me intereso más por lo afectivo, porque el contexto en el que yo doy mi curso, en el contexto en el que está el colegio donde doy clases, es un colegio que tiene cierto grado de vulnerabilidad y entonces los estudiantes ahí necesitan mucho apoyo, no tanta enseñanza descontextualizada y demás, sino que también necesitan mucho ánimo para adentrarse y romper con esos problemas que tienen en sus hogares, y entonces empiezan a hablar de elementos afectivos. Y así sucesivamente empiezan a contarse sus experiencias y en qué cosas se fijan más los profesores y demás. Y nosotros, claro, cuando ya terminan ellos de contar y hacemos un listado tremendamente grande, abarcando toda la pizarra y más, entonces recogemos o tratamos de configurar o caracterizar esas experiencias o esas cosas en las que se fijan en dimensiones y vemos que todas estas se encajan. Y entonces ahí nosotros decimos, miren, en lugar de decir la epistémica, acá hay una dimensión que tiene relación con la matemática y su riqueza, entonces uno le va platicando que ellos van construyendo o ellos van aportando a la construcción de estas 6 grandes dimensiones. ¿Se dan cuenta? Bueno, en fin, entonces el enfoque dosimétrico considera estas 6 grandes dimensiones. Bueno, y en alguna ocasión, esto ya solo como anécdota, alguien me dijo, si yo considero un aspecto que ocurra en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática y que usted no lo pueda clasificar en estos 6 elementos, yo completé. O en sus interacciones, ojo, no solamente en uno único, sino en esos 6, en alguno de esos 6, o en interacciones dobles, triples y tal de estos 6. Entonces, pero si es así, ¿me invita a cenar, profe? Yo, sí, 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 invito a todo el salón a cenar. O sea, y hasta ahora sigo esperando, ¿no? Siempre viene el chico este y me propone algo y tratamos ahí de reflexionar en dónde nosotros podríamos ubicarlo, en qué dimensión o interacciones de dimensiones podríamos ubicar estos aspectos que ellos comentan. Bueno, y esto siempre digo que esto es como una rondana, a lo mejor hay mucha teoría por acá. Esto es como una rondana y esto no lo voy a explicar porque lo que viene a continuación es que imaginemos cuatro rondanas y esas rondanas apiladas. Y entonces cada rondana es un nivel de profundidad de análisis. A cada piso al que voy es un nivel de más profundidad para el análisis del proceso de estudio. Entonces, digamos que esto es como que el piso 1 del nivel de prácticas es como que el más superfluo, es meramente descriptivo. Entonces, ahí vienen como que los elementos de estas aparentemente 3 didácticas de las que se habla por ahí en la comunidad: la didáctica de tipo descriptiva, la didáctica de tipo explicativa y la didáctica de tipo valorativa. Y entonces aquí, estas son las 6 dimensiones teóricas y a continuación yo tengo niveles de análisis. Y en cada nivel tengo herramientas para poder desarrollar estos análisis, ¿no? Y entonces esta es como una de las ventajas que tiene el enfoque ontosemiótico y por eso es que nosotros lo utilizamos en interacción, y con interacción quiero decir con networking, en interacción con otros posicionamientos para integrar un modelo del conocimiento del profesor. Entonces, esto es como la cebolla. Yo pelo una cebolla y el nivel más superficial, el que voy a ver para el análisis del proceso de estudio, son las prácticas,
que es la descripción más o menos en términos generales de las acciones que realiza el profesor y las acciones que realiza el sujeto dentro del proceso de estudio, o más particularmente para resolver un problema, porque este proceso de estudio se puede ir acotando como en unidades básicas de análisis también, ¿no? Que esto depende de lo que querramos desarrollar. Y luego, si quitamos una capa más de esa cebolla, esto es como ir al siguiente piso del edificio, están las configuraciones. Y entonces esta configuración yo la explico de la siguiente manera. No quiere decir que sea tan radical, pero yo la explico de la siguiente manera. Son los elementos que configuran la práctica, por eso es que hay configuración, ¿no? Que configuran. Entonces yo tengo que entender de qué manera puedo desmenuzar la práctica para entender de qué manera se compone, y una vez que entienda cómo se compone, puedo configurar la práctica y decir en dónde están esos puntos críticos, en dónde falló el estudiante en el procedimiento, en una representación, en alguna definición, en dónde hay algún matiz, ¿no? Que yo pueda identificar para poder ayudar a superar un determinado conflicto. Entonces aquí hay un nivel más de complejidad, pero también de profundidad en el análisis. Y así sucesivamente. Entonces, claro, las prácticas es como me ayudan a describir el qué ha pasado, ¿no? Las prácticas, el por qué pasó, las configuraciones y las normas me ayudan a dar una muy buena explicación al por qué pasó, didáctica explicativa. Y los criterios de idoneidad pues requieren de estos dos, tanto de describir como de explicar los porqués, para poder entender qué puedo mejorar, porque permite la didáctica valorativa, ¿no? Valorar el proceso de estudio y decir qué es lo que se puede mejorar. Entonces son como los 4 pisos que propone el enfoque endosemiótico de profundidad para poder desarrollar esos análisis y que responden a estas como que 3 grandes vertientes de la didáctica: la descriptiva, la explicativa y la valorativa. Entonces esto puede verse en este artículo de Godino 2009. Bueno, y para responder a estas 2 agendas que estábamos comentando, se utiliza estas dimensiones con estas categorías de análisis y las herramientas contempladas por el enfoque endosemiótico para cada categoría, y las proponen, y en Godino 2009, como herramientas que se pueden utilizar para poder operativizar en principio las dimensiones que propone Deborah Boll en el MKT. Y con esto, bueno, aquí esto me lo voy a saltar para no decir, pero estas son como las herramientas que en una siguiente sesión yo con todo gusto se las puedo explicar con lujo de detalle, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos la célula de la actividad matemática, que eso es como la configuración ontosemiótica, objetos matemáticos primarios y procesos involucrados en las prácticas matemáticas. Están, por ejemplo, los tipos de normas y metanormas, que también tenemos una tesis, dirigí una tesis hace un poco sobre un tema de geometría, formación de profesores y geometría del plano y del espacio. Y entonces hicimos una clasificación que amplía un poquito este discurso de las normas, que se las puedo proporcionar también. No tienen que leer las 500 páginas de la tesis, basta con estas 20 páginas donde está la propuesta de normas y ya está, ¿no? Están, por ejemplo, las trayectorias didácticas, que es cómo se van secuenciando estos procesos, esas configuraciones a lo largo del tiempo, tanto lo que pretende el profesor, las actividades que pretende el profesor, como la secuencia a lo largo del tiempo, como las acciones que va desarrollando el estudiante para conseguir aquello que pretende el profesor, ¿no? Cómo se va secuenciando en términos del tiempo. Bueno, y esto también tiene su complejidad añadida, es una herramienta metodológica, y por supuesto los criterios de idoneidad. Este hexágono es interesante, basta decir, y al final vemos algunos criterios solo como ejemplo, basta decir que lo que se espera de un proceso de estudio es que tengamos el hexágono regular que está aquí, el negro, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, eso es lo que te propone el ministerio y lo que un profesor debería hacer. Pero en realidad, para ser honestos, esto nunca se va a conseguir por los contextos, ¿no? Por las condiciones en que se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que esta calidad o idoneidad que se espera, alta, es muy difícil que se dé. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las clases? Que se dan esos hexágonos irregulares, y entonces, y esa irregularidad va variando en función de los contextos en el que me encuentre. A lo mejor esta es mi primera clase y estoy en un contexto vulnerable como lo que me planteaba un futuro profesor o un profesor Nobel, y a lo mejor la enseñanza de la matemática para esta primera clase no es tan relevante para mí en este momento, en este contexto.
sino que yo lo que necesito es primero motivar, incentivar, ayudar a los estudiantes para que se vayan comprometiendo de a poquito y después los voy introduciendo en este menester de la enseñanza de las matemáticas y que se comprometa con su aprendizaje, pero para ello tengo que sacarlo de esos elementos que lo nublan, ¿no? En ese contexto particular. Entonces, a lo mejor en una situación así, la idoneidad afectiva va a ser muy alta y la idoneidad epistémica, que tiene que ver con la riqueza matemática que se promueve en el aula, va a ser muy baja. Entonces, habré dicho que yo sacrifiqué idoneidad epistémica a favor de la idoneidad afectiva. Y así sucesivamente, ¿no? Nosotros podemos organizar nuestros procesos de estudio. No es necesario, la verdad es que no es necesario una idoneidad alta siempre, sino que eso se tiene que ir adaptando en función de las necesidades del mismo grupo al que le estoy impartiendo clases, ¿no? Es decir, que esto no es algo que se tenga que desarrollar de manera positivista, ¿no? Que te impongo esto y eso es lo que tienes que desarrollar, sino que esto tiene que ver con ese carácter adaptativo del contexto. Bueno, y tenemos criterios y descriptores desarrollados por ahí. De hecho, estos criterios y descriptores, nosotros hicimos una propuesta de ampliación para poder desarrollar episodios de teacher noticing, para poder promover la competencia del teacher noticing del profesor. Bueno, y entonces ocurrió a partir del artículo del 2009 del profesor Juan Díaz Godino, en donde propone que las herramientas de Leo se pueden utilizar para operativizar las categorías del MKT. Ocurrió que nos pusimos a trabajar, ahí fui parte del grupo de trabajo, en ese entonces estaba yo desarrollando el doctorado como en el 2009, 2010, por ahí. Entonces, a partir del artículo del 2009 empezamos a trabajar a marchas forzadas y un primer trabajo, bueno, se presentaron varios trabajos en el 2010 en algunos eventos latinoamericanos, pero en el 2013 se publicó este documento como extenso en un congreso en el CERME y como póster en el CERME. Y entonces, ahora esto ya no está vigente, ¿no? Se ha modificado, pero lo digo para que vean cuál fue la secuencia de hechos. Dense cuenta que las categorías hubo una etapa en la que estábamos convencidos de que el modelo de Deborah Ball, el MKT, nos ayudaba, o sea, nos daba bastantes insumos, ¿no? Para poder describir las competencias y el conocimiento del profesor, y que lo único que se requería era herramientas que operativizaran esas definiciones que daba Deborah Ball. Y entonces este trabajo que se desarrolló aproximadamente entre el 2010 y finales del 2012, porque este póster se publicó principios del 2013 en el CERME, era totalmente evocado a tratar de encajar las herramientas del enfoque ontosemiótico al MKT. Entonces, fíjense que ahí está, de hecho, hay una propuesta que se llama el MKT, una mirada desde el enfoque ontosemiótico, ¿no? Que es la publicación esta del CERME. Entonces dicen, Mathematical Knowledge for Teaching está compuesto de, entonces tenemos conocimiento común, en el horizonte matemático no nos convencía, entonces nosotros proponemos ahí una readaptación de lo que entendemos en el horizonte, entonces decimos, esto va a ser ampliado, entonces, ¿qué es el conocimiento especializado? Y entonces ahí empezamos a articular, ¿se dan cuenta? Entonces aquí hay un primer intento de proponer no un modelo, porque no era la intención proponer más modelos que sumen a los modelos ya existentes y tal, sino lo que nosotros queríamos es entender de qué manera podemos operativizar y tener herramientas para poder describir. Bueno, pero el profesor, ¿tiene o no tiene conocimiento especializado? Y más que tenga o no tenga, ¿cómo lo podemos ayudar a desarrollar este conocimiento especializado? Entonces, este es un primer intento publicado en diversos documentos de engranaje entre las herramientas del enfoque ontosemiótico que he presentado y los niveles y dimensiones y el MKT, las 6 dimensiones o categorías del MKT. Y esto está, por ejemplo, en ese documento, Conocimiento Didáctico Matemático sobre la Enseñanza y Aprendizaje de la Derivada. Está en este documento de Mathematical Knowledge for Teaching, una mirada desde el enfoque ontosemiótico del conocimiento de instrucción matemáticos, que este póster que acabo de comentarles es el que está publicado aquí en el 2013 en el CER. Y está en el conocimiento didáctico matemático en un capítulo del libro que editó el profesor Dolores, Crisólogo Dolores, junto con Leticia Sosa y Judith Hernández de la Universidad de Guerrero. Entonces ahí nosotros ya
hacíamos un primer engranaje, como les repito, entre el enfoque ontosemiótico, las herramientas metodológicas que propone y cómo esto ayudaba a operativizar las categorías del MKT. De hecho, el artículo este que propone el profesor Juan en el 2009, si ustedes lo han leído, al final propone unas tablas con categorías, ¿no? Categorías de análisis. Y entonces ahí habla de la dimensión epistémica, de la figuración y demás, y lo va anclando al MKT, conocimiento común. Entonces el profesor desarrolla, no resuelve el problema, bueno, en fin, ¿no? Bueno, a partir de esto, nosotros nos dimos cuenta por algunos estudios empíricos y unos proyectos que se adjudicaron en Barcelona y que afortunadamente me adjudiqué yo aquí en el contexto chileno, y por algunos cursos de formación de profesores que nos invitaron a dictar en universidades de Ecuador y del Perú. Nos dimos cuenta que el MKT a lo mejor no estaba respondiendo a toda esta complejidad de conocimientos y competencias requeridos por el profesor de matemáticas, ¿no? Y entonces nosotros nos dimos a la tarea, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, consideramos los hallazgos y aportes de los diversos modelos que ya les presenté, Grossman, Schulman, Deborah Boll, Kilpatrick, bueno, hicimos una revisión exhaustiva de los modelos, de cuáles eran las bondades, las ventajas, las desventajas, cuáles eran las cosas nuevas, porque uno de los aspectos que uno puede identificar cuando es una revisión sistemática de esos modelos es que hay cosas que, aunque se utilicen otras terminologías, se están refiriendo a lo mismo, ¿no? Y hay cosas nuevas. Por ejemplo, yo les comenté de aquí, del de John Philip Kilpatrick, me gusta la categoría de reflexión sobre la práctica, que esto no lo contempla otro modelo. Aquí la dimensión sobre, bueno, nosotros empezamos a identificar cuáles son esas cosas comunes. Entonces, si son comunes, quiere decir que la literatura está bien orientada en el sentido de que el profesor necesita una alta competencia matemática. Bueno, eso es indiscutible. Pero hay otras cosas que no eran tan comunes, que no eran comunes entre los modelos y que aportaban. Entonces, los hallazgos y aportes de los diversos modelos, este primer intento que hace el profesor Godino en el 2009 para articular las herramientas de LEOS al modelo del MKT, ¿no? Y los resultados obtenidos en muchas, aquí cité algunas, pero muchas investigaciones de carácter empírico, donde trabajamos con futuros profesores y profesores noveles, nos ayudaron a que finalmente, fíjense, estamos hablando del 2009 al 2015 aproximadamente, a que en mayo, junio del 2015 se publicara una ampliación del artículo del 2009 del profesor Juan Díaz Godino, donde teníamos ya un poco más idea de las cosas que iban de cómo se estaban organizando estas características respecto al conocimiento del profesor. Y se propone este modelo que nosotros planteamos como modelo del conocimiento didáctico matemático. La primera publicación fue en la revista Paradigma, que es donde está el documento en español, y después un pequeño refinamiento en una de las categorías, que es la dimensión metadidáctico-matemática, pero sobre todo usos, cómo se usan las herramientas metodológicas para analizar prácticas de futuros profesores, se presenta aquí en este documento de Asís y Castro 2015 en la revista Eurasia. Bueno, en realidad este modelo caracteriza el conocimiento didáctico-matemático del profesor en tres grandes dimensiones: la matemática, la didáctica y la metadidáctico-matemática. Y estas, que sepan que cada de esas tres dimensiones nosotros podemos como minimizarlas. Voy a hacer como este signo que hacen mis hijas cuando están jugando con la tableta para minimizar cosas, ¿no? Minimizarlas y meterlas dentro de las fases del estudio. Es decir, el estudio preliminar, diseño didáctico, perdón, diseño, implementación y evaluación, están presentes en cada una de esas las tres dimensiones. Lo que pasa que en cada fase del diseño didáctico, alguna de las tres dimensiones tiene más relevancia, ¿no? Pero las tres están presentes en las 4 fases del diseño didáctico. Y esta de aquí, pues no la voy a explicar porque tiene que ver con las mismas herramientas analíticas que les comentaba hace un momento. Esta de aquí, supongamos que son la integración o el encaje de todas las herramientas del enfoque ontosemiótico a cada una de las categorías que aquí se están proponiendo.
Entonces, decimos dimensión matemática en resumen, para no aburrirlos, la dimensión matemática tiene que ver con que, y lo digo así, el profesor de matemáticas va a enseñar en primero de secundaria, ¿no? Primero de secundaria o en algún nivel educativo particular. Entonces ya está, el profesor debería en principio poder resolver. Entonces yo les decía, el profesor de matemáticas tiene que saber matemáticas y tiene que resolver los problemas eh, propios del nivel educativo en el que se encuentra dando clases, ¿no? Y esa es la idea de la dimensión matemática, es el profesor resolutor. Nosotros estamos en este momento a punto de sacar o enviar a revisión un artículo donde se profundizan esas subcompetencias, porque ahora voy a explicar esto, subcompetencias matemáticas del profesor de matemáticas, distinguiéndola de la competencia matemática del sujeto que aprende, no digamos estudiante, del sujeto que aprende matemáticas, ¿no? Entonces, aquí esta dimensión matemática tiene que ver con el profesor resolutor. Entonces, el conocimiento común tendría que ver con resolver problemas propios del nivel educativo en el que voy a impartir clase. Y entonces nosotros hemos definido como común en tanto que en algún momento ese conocimiento para resolver los problemas del nivel educativo en el que voy a impartir clase tiene que ser compartido entre el profesor y el estudiante, ¿no? En algún momento el estudiante tiene que adquirir esos conocimientos y podrán resolver los mismos problemas. Entonces, en ese sentido es que es conociendo común, ¿no? Entonces, fíjense que este modelo ya no se deja, ya no hay ambigüedades en respecto de cómo utilizar los niveles educativos, sino que nosotros aquí atendemos a que el profesor que vamos a tratar de caracterizar o a quien le vamos a apoyar diseñando un ciclo de formación está inmerso o está inserto en un nivel educativo particular. Entonces, si yo puedo resolver los problemas del nivel educativo en el que voy a impartir clase, ¿qué es conocimiento ampliado? Bueno, entonces yo tengo que conocer como profesor cuáles son los conocimientos matemáticos que vienen a continuación, si estoy en primero de secundaria, qué es lo que viene en segundo de secundaria, o bien cómo utilizar los conocimientos que ya pasaron, ¿cierto? Para poder desarrollar lo que quiero hacer en este nivel educativo. Es decir, que debo de tirar como este anzuelo, por así decirlo, tanto en niveles previos como posteriores. Es decir, que yo debería ser capaz de resolver problemas del nivel educativo siguiente, que estoy en primero de secundaria, de segundo de secundaria, y de niveles educativos anteriores, por ejemplo, sexto de primaria, y cómo esos problemas y qué problemas se relacionan o se podrían relacionar con los problemas del nivel educativo en el que estoy impartiendo clase. Fíjense que aquí todavía no hay análisis, solamente el profesor puede resolver problemas de matemáticas, pero todavía no hay un análisis sobre qué contenidos, qué representaciones, qué significados, ese tipo de cosas todavía no están. El profesor es competente resolviendo problemas de los niveles educativos en el que imparte clase anterior y posterior. Y ya está, ¿cierto? Y entonces, si él puede relacionar esos conocimientos que ve en este nivel educativo con conocimientos previos y posteriores, entonces se dice que posee un buen dominio del conocimiento ampliado para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Después, algo que no está, porque dicen que los esquemas solamente los entiende quien los hace, lo que no está muy bien reflejado, que no sé cómo recogerlo ahora, porque no me gustaría cambiarlo, pero tampoco ahora que después, varios años después, no me gusta cómo quedó, es que la faceta epistémica, primero estas flechas que están aquí no están al azar. Si se dan cuenta, no están por acá ni están por acá, sino que están en los bordes de la faceta epistémica. Y en algún momento yo pensaba que esa faceta epistémica la podríamos proyectar y hacerla más grande, hacer este paralelogramo, ¿no? ¿Por qué? Porque la faceta epistémica siempre la he considerado, a lo mejor ustedes me dicen lo contrario, pero siempre la he considerado un puente entre la dimensión matemática y la dimensión didáctica. Aquí la dimensión matemática es el profesor que resuelve el problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es la faceta epistémica? Pues a grandes rasgos es el conocimiento especializado de la dimensión matemática, y ya está. Tiene que ver con la matemática misma, pero ahora una matemática perfilada para la enseñanza. Ya no basta con resolver el problema, sino que ahora tengo que buscar
respuestas a posibles preguntas tales como ¿existe alguna otra manera de resolver el problema? Procedimientos, ¿se dan cuenta? ¿Cómo explicaría este problema a un estudiante que no ha podido resolverla, la tarea? Entonces ahí argumentos. Entonces tengo que empezar a formar una suerte de repertorio de argumentos, de procedimientos, usos de significados de los objetos matemáticos en términos del contexto, ¿cierto? Dependiendo del problema o de los contextos que yo propongo a los estudiantes o del contexto mismo, si hago caso a la vertiente ecológica. Entonces, dense cuenta que aquí ya es un conocimiento matemático especializado, perfilado para la enseñanza, donde tengo que manejar significados de los objetos matemáticos, diversidad de significados, que tengo que manejar riqueza en cuanto a las representaciones, es decir, la complejidad matemática, la riqueza de objetos y procesos matemáticos está contenida en la faceta epistémica. Y uno de los elementos que estaba comentándoles antes de que se cortara abruptamente la luz es que nosotros estamos desarrollando algunos estudios sobre competencias. De hecho, estamos próximos a enviar un documento en donde en esta faceta epistémica está una de las competencias, una de las subcompetencias, parte de la competencia matemática clave del profesor, competencia profesional, matemática profesional, que es la de el análisis del contenido matemático, ¿no? Que esto diversos modelos lo propone Luis Rico, lo propone el enfoque ontosemiótico, muchos proponen análisis matemático, pero no desde el punto de vista de la reflexión que tiene que hacer el profesor sobre la actividad matemática de sus estudiantes. Es decir, el aprender a analizar esa actividad matemática y a resumirla para identificar conflictos y resolverlo, es parte también de la faceta epistémica. Pero bueno, la faceta epistémica te da el conocimiento y entonces aquí a lo mejor que en México decimos quemar, voy a develar, ¿no? Un poco sobre cuál es esta relación entre conocimiento y competencia, ¿no? Que nosotros utilizamos, porque la faceta epistémica me da insumos en cuanto a conocimientos, herramientas y tal, pero el profesor tiene que poner en acción este conocimiento y entonces cuando la pone en acción de manera competente, entonces se dice que, en consecuencia, y valga la redundancia, tiene competencia matemática en torno a el análisis de la actividad matemática de los chicos. Pero fíjense que esa es una subcompetencia matemática. Hay otras competencias matemáticas que después, si quieren, podemos comentar. Bueno, entonces esa es la faceta epistémica. Podríamos resumirla como el conocimiento especializado de toda la dimensión matemática. Es decir, la cuestión aquí es que ya no basta resolver problemas, sino que ahora necesitamos tener una postura crítica y compleja de la riqueza matemática asociada a esos problemas y criticar los problemas y si es que esos problemas aportan o debo de proponer otro tipo de problemas, etc., ¿no? Pero no hay que perder de vista las otras dimensiones que son las que les comentaba. Entonces, fíjense que aquí yo podría resumir, por ejemplo, la faceta cognitiva tiene que ver con las características del conocimiento sobre cómo piensan, cómo aprenden los estudiantes, los errores, las dificultades, los conflictos, bueno, etc. La faceta afectiva es cómo motivamos a los estudiantes. Entonces, fíjense que nosotros en este documento de Eurasia, en este segundo que está aquí, del 2015, nosotros proponemos la vertiente afectiva más la vertiente cognitiva con todas sus herramientas metodológicas, como estas dos facetas que permiten entender con más complejidad y más completitud lo que Deborah Ball llama, si mal no recuerdo, el conocimiento de los estudiantes y sus características. No, el conocimiento del contenido, no, el conocimiento del contenido en relación con los estudiantes y sus características, ¿no? Algo de esto. Lo mismo ocurre con lo interaccional y lo mediacional, ¿no? El conocimiento del contenido en relación al currículum, pero entonces aquí las interacciones ya no son esas interacciones simples, simples entre comillas, porque de simples no hay nada simple, ¿no? Simples entre comillas, o sea, me refiero a esas interacciones no tan complejas, interacciones directas, de las que habla bastante de la literatura a nivel internacional, que es entre los entes que participan en el proceso de estudio, ¿no?
el profesor, el alumno, 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 saber, saber profesor, y todas las interacciones que se puedan desarrollar. Sino que nosotros aquí también tenemos interacciones del tipo con los recursos, por ejemplo, porque, por ejemplo, cuando utilizamos manipulativos o cuando utilizamos recursos tecnológicos como software, computadoras y más aún ahora en este contexto de virtualidad que estamos utilizando las plataformas virtuales, software para graficar y cuanta cuestión tecnológica encontremos a disposición para poder implementar nuestras clases, se dan cuenta que el profesor está poniendo en interacción el saber con el dispositivo que está utilizando, el recurso o medio, ¿se dan cuenta? Y esto a su vez como receptor del estudiante. Es decir, ahí empiezan a considerarse interacciones un poco más complejas y que también se toman algunas posturas de corte o de carácter epistemológico, en el sentido de, por ejemplo, lo que podría postular la teoría de la génesis instrumental, en tanto que, por ejemplo, el uso de estos recursos y medios, de los dispositivos tecnológicos, podrían afectar el sentido o significado, para ser más precisos, el significado de las nociones matemáticas que se están estudiando, ¿no? Y la faceta ecológica, pues, tiene que ver con el conocimiento de los contextos, del nicho ecológico, ¿no? En el que se encuentra el profesor, de todos esos elementos económicos, sociales, políticos, curriculares, las normativas institucionales y cómo estas cuestiones que para algunas personas, yo siempre lo comento de esta manera, para algunas personas son elementos que pasan desapercibidos o invisibles, pero no son para nada invisibles, afectan y condicionan el proceso de estudio, ¿no? Están ahí como de trasfondo. Y luego está, bueno, esa es la dimensión la didáctica, y luego está la dimensión meta didáctico-matemática, y pues como su nombre lo indica, seguramente ya lo habrán anticipado, tiene que ver con esta reflexión que hace el profesor sobre su práctica, pero no de cualquier forma, sino una reflexión sobre las cosas que están contenidas acá, sobre los elementos, las características, sobre estas dimensiones, etcétera. Y utilizando herramientas, estas dos que están aquí, son herramientas precisas que nos permiten a nosotros reflexionar sobre la práctica nuestra o la de otros, que son las normas y metanormas y la idoneidad didáctica. Bueno, y ya está. Entonces, nosotros tenemos este modelo con 3 dimensiones, herramientas teórico-metodológicas, y muchos dicen, bueno, y el aporte del modelo, las herramientas y la organización, ¿no? Este ya de por sí es un aporte bastante relevante desde nuestro punto de vista y que nos ha valido el estar siendo que esté siendo utilizado en diversos proyectos, en diversas investigaciones y demás. Entonces, a partir de esto, nosotros seguimos desarrollando en el contexto chileno algunos estudios, en el contexto de la Universidad de Barcelona otros, en el que nos percatamos de que este modelo en sí mismo, ya de por sí es complejo porque tiene su dosis de teoría y su dosis de metodología, ¿no? Y entonces ahora imagínense que nosotros nos hemos percatado, de hecho el proyecto que les comentaba al inicio, que se adjudicó ahora en el 2020 y que tiene una duración por 4 años del Ministerio de aquí de Chile, de Educación de Chile, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, tiene que ver con el uso de este modelo como una herramienta, eh, como una macroherramienta metodológica para el desarrollo de competencias. Es decir, nosotros nos hemos percatado que este modelo, a su vez, permite determinar conocimientos, vale, pero esto en una primera fase. Pero a continuación, este modelo, utilizado adecuadamente, nos podría servir como una macro herramienta metodológica para poder desarrollar y caracterizar en una primera etapa, por supuesto, pero yo siempre he dicho que la finalidad última es poder ayudar. Entonces, de nada sirve que caractericemos y nos quedamos en la etapa de caracterización, sino es caracterizar, sí, pero para entender cuáles son esas competencias iniciales y poder proponer ciclos de reflexión, ciclos de perfeccionamiento para el desarrollo de esas competencias profesionales clave en la actividad del profesor. Entonces, lo primero es hasta aquí. La primera etapa es el modelo que se propone y está publicado en estos documentos. Les decía, en el paradigma, aquí se presenta como un documento en español de aspectos netamente teóricos con algunas preguntas para la reflexión sobre la actividad del profesor.
usos de todas esas herramientas metodológicas en las diversas dimensiones del modelo, aquí, en donde precisamente se proponen algunas actividades similares a la de la mesa, álgebra en el banquete de bodas, perdón, entonces hay una actividad muy similar, que es una actividad ficticia, por supuesto, que tiene que ver con un cubo, ¿cierto? Y que en este cubo hay una empresa que le quiere pegar pegatinas, ¿cierto? A todas las caras. Entonces, y de repente hay una persona que y vende pegatinas perdón, no pegatinas, sino los cubos, las dimensiones de un cubo, de dos cubos y barras hasta de n cubos, ¿no? Entonces, la idea es que si yo tengo una barra que está conformada por solo un cubo, entonces tengo 6 pegatinas. Entonces, si yo pego 2 cubos para tener una barra de 2 cubos, entonces, ¿cuántas pegatinas tiene? Y si yo tengo una barra de 3 cubos, entonces, ¿cuántas pegatinas va a tener, no? Es decir, cada cara va a tener una pegatina, que es muy similar a lo que estaba ocurriendo con las mesas. Y entonces se le pide a los profesores que analicen, propongan, implementen la actividad, y en este documento del 2015 se hace el análisis de toda la actividad que desarrollan los cinco profesores en servicio. Eh, Luego hay este documento del 2017 donde se amplía la dimensión metadidáctico-matemática y se proponen criterios y descriptores como una herramienta para poder reflexionar. Entonces ahora lo que yo les decía es que recientemente hemos visto que la literatura científica, cuando habla de la reflexión profesional del profesor, por lo general se evoca a lo que ocurre después de la implementación. Y nosotros nos hemos percatado que no, que hay 3 momentos para la reflexión. 3 momentos bien diferenciados. El momento antes de la implementación, donde el profesor prepara su clase y hace como una predicción, ¿cierto? Una anticipación de las cosas que pueden ocurrir en el aula. En torno a conflictos, en torno a errores, dificultades, de qué manera va a funcionar el problema, algunas interacciones, los usos de los recursos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Dentro de la implementación, esto ya está un poco mejor caracterizado en la literatura científica, que tiene que ver con el teacher noticing, ¿cierto? Entonces, que ese es el segundo momento, lo que pasa durante y el tercer momento es lo que principalmente se ha desarrollado como competencia reflexiva en la literatura internacional, lo que sucede después ¿no? Y cómo mejorar. En este documento de Schneider y Carrillo, que se publicó online, FIRTS, en el 2017, pero creo que la versión ya escrita e impresa se publicó finales del 2018, donde se dan 3 modelos y las 3 perspectivas y se muestra cuál es la complejidad y la profundidad del modelo CDM que le estamos presentando, ¿no? O DMK en inglés, por sus siglas Didactic Mathematical Knowledge, ¿no? No sé hasta aquí si hay algunas aplicaciones, por ejemplo, del modelo CDM, están aquí. Bueno, hay muchas más. Por ejemplo, esta para evaluar conocimientos sobre derivadas. Bueno, en fin. Ahí vas. Por ejemplo, en el caso de la profesora Claudia Vázquez y Ángela Alsina, que han trabajado muchísimo aspectos de la formación del profesor sobre probabilidad. Entonces, fíjense que han utilizado bastante el modelo. De hecho, una de las cosas que nos da bastante satisfacción es que, por ejemplo, aquí en Chile, en el 2015 se adjudicaron 2 proyectos en educación matemática a nivel nacional del Fondesit, y los dos, curiosamente, utilizaban el modelo, ¿no? Uno era de la profesora Claudia Vázquez, donde aplicaba el modelo para desarrollar experiencias con profesores, pero en relación a la probabilidad, y el otro era el mío, que era un poco más teórico para seguir avanzando y desarrollando este modelo en términos de las competencias. Bien, hasta aquí me gustaría, no he terminado, simplemente quisiera saber si no están cansados antes de comentar brevemente, porque tampoco creo que nos dé tiempo para profundizar. Ahora, esta siguiente, del modelo CDM o DMK al CCDM, que esta segunda C es de competencias, ¿no? Conocimientos y competencias didáctico-matemáticas. Yo tengo 2 preguntas, pero no sé si conviene que por ahí termines y no sé. Como Bueno, si quieres, prefieras. yo continúo. Yo continúo.
Pero si no, y si las haces, Mabel, porque a lo mejor, como las preguntas a lo mejor son las que uno está buscando respuesta de nuestros grupos, a lo mejor viene bien que las formules. Bueno, mis dos preguntas son, la primera, si hacen algún tipo de distinción en el uso del modelo cuando están formando profes en su formación inicial y respecto de si hacen alguna distinción cuando están trabajando en desarrollo profesional o formación continua o como se llame en Chile. Esa es la primera. O sea, si hay como consignas diferentes de trabajo con el futuro profe o con un profe formado. No me interesa si Nobel o no Nobel. O sea, distinción entre esos dos mundos, el profe sin terminar de formarse en la formación inicial y el formado. Y la segunda, en el modelo, si sacás los recuadritos ahí, si yo te entendí bien, el conocimiento común del contenido lo conciben para cada nivel en donde uno imagina que el profesor va a trabajar, y entonces se entiende ampliado respecto de qué. O sea, ampliado respecto de la matemática que el profe va a tener que enseñar y que el alumno va a tener que aprender. Mi segunda pregunta entonces es, ¿cómo se usa este modelo cuando uno piensa en formar a un profesor, que vaya uno a saber dónde le toca enseñar matemática y de qué matemática va a tener que enseñar? Lo pienso en la formación inicial. O sea, ¿cómo se entiende ese rectangulito verde en la formación inicial del profesor? Porque aunque su título sea para media, ya sabemos que va a trabajar en la universidad, en formación de maestros o en lo que sea. Esas son mis dos preguntas. Muchísimas gracias, Mabel. Mira que tu segunda pregunta es muy interesante, ¿eh? De hecho, es un tema que hemos estado discutiendo desde dos perspectivas. Una pragmática, que tiene que ver con la realidad misma en la que está inmersa el profesor, y la otra es un punto de vista teórico que ahora te voy a comentar. Mira, en relación a la primera, no hacemos en principio distinciones en cuanto a las consignas, porque lo que te decía, aquí tenemos un modelo que la idea es, tenemos bien caracterizado a qué nos referimos con cada tipo de conocimiento y las herramientas que nosotros debemos utilizar para poder caracterizar o para poder desarrollar conocimientos didáctico-matemáticos. Por lo tanto, la idea es que estas herramientas nosotros las vayamos utilizando en diversas actividades, y entonces ahí es la parte que te va a interesar. Las actividades son las que van variando. Nosotros vamos utilizando diversas actividades con el uso de las mismas herramientas en función de que si estamos trabajando con futuros profesores o estamos trabajando con profesores en servicio. Por ejemplo, sin tratar de ser exhaustivos, porque hay un set de actividades que hemos diseñado. Por ejemplo, con respecto a los futuros profesores, los futuros profesores a veces todavía no dan cursos o todavía no están insertos en su práctica profesional. Hay algunos que sí, entonces podemos explotar esas cosas. Pero aún así, si están insertos en su práctica profesional, ellos no son los responsables del curso, y aquí las restricciones son bastante fuertes. Entonces no puedes ir a observarlos, no puedes grabarlos, no puedes trabajar con ellos, porque ellos dependen de un profesor que no tiene relación con la universidad ni con los grupos de investigación. Es un profesor que ya está en el ámbito, inserto en el ámbito profesional, y que da su consentimiento para que un futuro profesor vaya a observarlo. Por lo tanto, no podemos hacer uso de las grabaciones de video y esas reflexiones complejas como las transcripciones que mostré. Entonces ahí vamos jugando con, fíjate, yo he tratado de trabajar con ellos en las tres grandes actividades que tienen que desarrollar, como que las tres grandes competencias, que es la planificación, por un lado, y reflexiones sobre sus planificaciones, la implementación, pero la implementación y la reflexión. Pero esta implementación y esta reflexión no se hacen con estudiantes reales. De hecho, este año se va a defender una tesis donde esto que te estoy contando se recogió y se está potenciando, o sea, se está recogiendo como una combinación
de estrategias metodológicas para poder trabajar con los futuros profesores, y seguramente ustedes la conocen. Es se me olvidó. A ver, es que tiene un nombre, microteaching, se me vino ya. Microenseñanza, los procesos de microenseñanza, que tienen relación con episodios. O sea, tú grabas al profesor dando su clase, y los estudiantes para profesor, que son sus compañeros, ¿cierto? Sus compañeros de clase, juegan el rol de estudiantes, de alumnos de un nivel. Entonces tú le preguntas, perfecto, diseñaste la propuesta, ya pusimos en juego algunas herramientas del modelo, nos explican y nos presentan cuál es su planificación, discutimos sobre su planificación, la siguiente etapa es su implementación. Y esa implementación tiene que ver con a qué nivel va dirigida tu propuesta. Perfecto, que para primero de secundaria. Bueno, entonces, bienvenido, ponte ahí, tú eres el profesor, nosotros no nos conoces, somos tus alumnos, y todos los demás van a jugar el rol de alumnos. Y entonces aquí esta me encanta, porque se desarrollan dos tipos de conocimiento al mismo tiempo. Tanto los estudiantes que están actuando en rol de estudiantes de secundaria, que son futuros profesores, pero son estudiantes, en ese momento son estudiantes de secundaria, y deben de preguntar y deben de responder como si fueran estudiantes de secundaria, imaginando que son estudiantes de secundaria. Por lo tanto, los estamos obligando a pensar en cómo piensan y cómo aprenden los estudiantes de secundaria. Y entonces empezamos a trabajar los elementos cognitivos y afectivos de los estudiantes de secundaria, pero en los que no están dictando su curso, ¿te das cuenta? Y el profesor que está dictando curso, él está realizando un proceso de microteaching, microenseñanza. Entonces hay unas cámaras de video que estamos grabando, se graban esas clases. De hecho, esta transcripción que realicé es de bueno, no esta, pero hay otras transcripciones que tengo que son de estas clases grabadas. Y entonces el estudiante da su clase y pone en juego, en teoría, los elementos que ya adquirió de dentro del curso. Y después nos ponemos a reflexionar sobre las cosas que hace. Es decir, vamos viendo el video, lo vamos parando y entre todos vamos reflexionando. ¿Sobre qué? Sobre las matemáticas, sobre si hubo algún error o sobre su explicación. A veces utilizan metáforas y que inducen a errores. Entonces decimos, mira, aquí tienes que tener precaución con el uso de esta metáfora porque fíjate que esta está conllevando a este error matemático. Bueno, en fin, ¿no? Como en el caso de la profesora que nosotros vimos en la transcripción, ¿no? Que hablaba de los quesitos y de los cortes y no se daba cuenta que, claro, no estaba hablando de con rigor matemático en términos de... Y con rigor matemático no me refiero a con complejidad y la tal, sino adecuada, este rigor adecuado al nivel en el que está dando clase, ¿no? No habla de la generatriz, que tiene que ser paralela a la línea generatriz para que se pueda formar tal sección cónica. Entonces, esto nunca lo dice, entonces solo utilizan metáforas que pueden inducir errores o confusiones a los estudiantes. Entonces, vamos utilizando toda esta complejidad del modelo en estas clases simuladas, pero a mí esta me encanta porque el profesor que da clase pone en juego todos sus conocimientos didáctico-matemáticos y después reflexionamos utilizando todo el modelo. Y los estudiantes que no están dando clase, que están jugando el rol de estudiantes de cierto nivel, ponen en juego el cómo piensan y cómo aprenden los estudiantes de secundaria. ¿Qué errores se les puede presentar al estudiante para que yo pueda preguntar, oye tú, compañerito, porque es su compañero el que está dando clase, para que yo les pueda preguntar, oye, ¿cómo explicaría? No se lo voy a preguntar así porque soy un estudiante de secundaria. Tienen que ponerse en el papel del estudiante de secundaria. Por lo tanto, se les obliga a pensar qué dificultades puede presentarse al estudiante de secundaria. Mira, esta es la actividad que está proponiendo el profesor. ¿Qué conflictos crees que puedas tener? Bueno, pregunta, ¿no? Pregunta en relación a este conflicto. Y entonces surgen cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes en estas clases simuladas. En cambio, con los profesores de formación continua, tú no puedes simular clases porque ellos tienen experiencias muy ricas. Nosotros el año pasado dimos unas jornadas regionales de educación matemática, donde dimos varios talleres, 2 talleres por cada nivel, 2 de parvularia, 2 de básica y 2 de media. Entonces teníamos profesores, tanto nobles como profesores que tienen 25, 30 años de experiencia. Y sus experiencias son muy ricas y ellos te dicen, mira, yo las cosas las hago así por tal razón. Entonces la situación es cómo tú los ayudas
porque nosotros conocemos estas dimensiones, tenemos una tabla de criterios y descriptores que luego se las puedo enseñar, pero estas, el chiste no es imponerlas, el chiste es hacerles sentir, ¿cierto? Que ellos construyan, es decir, no hacerles sentir, que ellos construyan sus criterios y que ellos puedan ver y palpar que esos criterios que ellos utilizan habitualmente con su experiencia están reportados en la literatura, ¿cierto? Y entonces, y que si ellos los perfeccionan y los utilizan, podrían mejorar ciertos rasgos, ¿no? Y que hay otros criterios reportados en la literatura que a lo mejor no están contemplando, pero que si los utilizan están inmersos en su práctica y que si los utilizan podrían ayudarlos a reflexionar y a mejorar ciertos elementos. Y entonces ahí utilizamos narrativas, que ha sido una de las herramientas muy poderosas. Entonces, les pedimos que nos narren, fíjate que esas dimensiones, les decía, el edificio y los niveles de profundidad de análisis, esas las utilizamos en las narrativas. Entonces, y las narrativas responden a las tres, entre comillas, a las tres vertientes de la didáctica, ¿no? La descriptiva, la explicativa y la valorativa. Entonces, en la primera etapa que trabajamos con los profesores de formación continua, es que nos narren una clase, y entonces nosotros tenemos niveles de competencia en cuanto a la narrativa esta de la narración o descripción de la práctica. Es decir, que si una tercera persona que no haya visto ni presenciado la clase, como ustedes, yo les doy en ese momento una narrativa y ustedes comprenden bien qué fue lo que pasó en la clase, el profesor propuso este problema, los estudiantes respondieron esto, etcétera, etcétera, se comprende primera competencia, que tiene que ver con las descripciones de la práctica. Entonces, ya está. Pero esta no requiere tanta herramienta, requiere como que habilidad para poder narrar, ¿te das cuenta? Pero luego viene el siguiente nivel, que es la explicación, y entonces para eso utilizamos los otros dos pisos que están en la imagen que les presenté, ¿cierto? Entonces, ¿sobre qué explicamos? Sobre estas dimensiones. Los vamos utilizando, te das cuenta, el modelo y las herramientas analíticas son las del enfoque ontosemiótico, que son estas que están aquí. Y entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a determinar cuáles son los procesos, que determine cuáles son los objetos matemáticos primarios inmersos, los objetos didácticos, ¿te das cuenta? El tipo de prácticas, el tipo de normas. Entonces el profesor va explicando, ya no basta, descríbeme qué pasó. Mira, aquí hay un conflicto, explícame por qué crees que se da este conflicto. Y entonces los profesores empiezan a adquirir competencias para explicar, ¿cierto? Entonces, a lo mejor en primera, y aquí dividimos en dos partes, en primera instancia con su experiencia, y después tratamos de que esa experiencia se permee a las cuestiones teóricas, que se fusione, y proponerle algo de vuelta para que diga, mira, tu experiencia y la teoría te puede ayudar en ese sentido. Y estos son los criterios, y en realidad lo que estamos utilizando es su experiencia utilizada en términos del modelo. Y ya está, entonces lo que hacemos es, en síntesis, le estamos proporcionando herramientas para que mejore su experiencia en el sentido de el tipo de narrativa que realiza para poder explicar por qué sucedieron ciertos fenómenos que él ya describió. Y finalmente, la siguiente etapa con respecto a su narrativa misma es la valoración, que valore qué elementos creen que estuvieron bien, cuáles repetirían, cuáles no, cuáles cambiaría y por qué. Y al final de esta narrativa, ¿no? Que nos dé un que rediseñe. Entonces yo tengo una planificación inicial y al final el profesor nos devuelve un rediseño con su narrativa. Entonces en esa narrativa nos dice en relación a la matemática, pues fíjate que aquí no utilicé registros de representación, me enfoqué más a lo algebraico. Y entonces los profesores empiezan a dominar algunas de las herramientas que propone el enfoque ontosemiótico y que propone este modelo para poder describir o explicar cosas y para poder valorar cosas relativas a esas 6 dimensiones. Y cuando esto ocurre, cuando ellos empiezan a valorar, ¿no?, el proceso de estudio y hacen su rediseño, esta valoración en realidad es un proceso de reflexión, estamos en la dimensión meta. Es decir, que cuando nosotros le decimos, oye, dime qué cosas repetirías, qué cosas cambiarías, qué cosas definitivamente las cambiarías y por qué, ¿no? Entonces ahí lo harías a reflexionar. ¿Sobre qué? Estás reflexionando, dimensión meta, ¿sobre qué? Sobre todas esas dimensiones.
¿Y qué es lo que utilizo? Pues estas dos herramientas. Entonces ahí también se puede dividir. En una primera etapa, una reflexión sobre las cosas que cambiaría con base en mi experiencia, pero después el objetivo es que esa experiencia hay que traerla, teorizarla y decirle, mira, pues esto que tú llamas así, esto tiene que ver con metáforas, ¿no? Entonces aquí hay que controlar sus metáforas y da. Entonces le devolvemos sus mismas experiencias, pero vertidas, teorizadas, ¿te das cuenta? Y además un poquito más complejizadas y más ricas para que ellos tengan un insumo, es decir, no solamente me dediqué a hacer lo mismo que ya sé, sino que los que están formando me ayudaron devolviéndome estas cosas, pero de manera más compleja, de manera que posiblemente, que esto se reflejó en un artículo con el profesor Walter Castro, posiblemente yo ya tengo una guía de valoración que yo creé. El profesor te va a decir que yo la creé, porque con base en mi experiencia yo lo dije. El formador me ayudó, ¿no? Me dijo qué cosas, además de esas que yo contemplo, debería contemplar. Me ayudó. Pero yo formé mi propia guía de valoración. Y entonces yo ya puedo valorar mis propios procesos de instrucción, de enseñanza y aprendizaje. Pero en realidad te das cuenta, en su experiencia lo que hicimos fue tomarla, considerarla, porque son experiencias ricas, pero encajarla en la teoría que nosotros tenemos. ¿Te das cuenta? Entonces, engranarla, esta práctica con la teoría, engranarla y ayudarle al profesor para que vea que esto es empírico y que es bueno, pero que también está recogido por la literatura y que si le incluye ciertos elementos podría mejorarlo. Entonces, hacerlo consciente de esto no es trivial, pero una vez que lo hace, de verdad que ellos forman esas guías de valoración y las siguen y las empiezan a perfeccionar. Y de repente yo voy al colegio de mi hija, que es un colegio que tiene de parvulario hasta enseñanza media, y te dicen, la guía que consideramos el otro día, le agregué tal y tal y tal elemento. Entonces tú le dices, ah, mira qué bien, y conversas con ella y demás. Tú ya sabes que esos elementos tienen que ver con la dimensión ecológica o con la vertiente cognitiva. Pero bueno, entonces tú los animas a que sigan creando este tipo de cuestiones, ¿te das cuenta? Bueno, y entonces esto es lo que hacemos para distinguir. No distinguimos en cuanto a las consignas, las herramientas son las mismas, las categorías son las mismas, el tipo de conocimiento es el mismo, pero las actividades son las que van variando. En tanto que por los contextos, ¿no? Hay que aprovechar las experiencias de los profesores en activo y hay que tratar de que los futuros profesores adquieran esa experiencia que los de activo ya tienen y que ellos no tienen la posibilidad de. Entonces simulamos clases, ¿no? Por ejemplo, esto que te narré así con amplitud es una de las tantas cosas que nosotros desarrollamos con futuros profesores versus profesores en formación continua. Y la otra es súper interesante porque lo que te decía es que tiene que ver con una teorización que estamos haciendo y cómo se aplica a la práctica, cómo esta teorización se aplica en términos pragmáticos a los profesores de primaria concretamente. Entonces, fíjate que nosotros estamos tratando de establecer niveles, que en resumen de la teorización es así. Por ejemplo, en educación primaria nosotros sabemos que, bueno, conocimiento común, sabemos que el profesor tiene que resolver problemas propios del nivel educativo en el que voy a impartir clases. Vale, perfecto. Entonces, ¿pero qué pasa con un profesor de primaria que da desde primero hasta sexto de primaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel educativo? Entonces, ahí nosotros, en esta teorización, como parte de esa teorización, tenemos que delimitar cuál es el tipo, por ejemplo, en el caso del álgebra, cuál es el tipo del razonamiento algebraico que necesita desarrollar el estudiante desde primero hasta sexto básico de primaria. Entonces, lo que hemos desarrollado es un análisis, por ejemplo, de los textos para tratar de esto en teoría, nosotros como investigadores y como formadores de profesores. Entonces, para tratar de delimitar qué tipo de escenarios o qué tipo de experiencias brindamos a los profesores, primero teorizamos y entonces lo que hacemos es, dentro parte de esa teorización, parte de esa delimitación, es analicemos los textos, qué tipo de razonamiento algebraico presentan los textos y qué tipo de razonamiento presenta el currículum. Y qué tipo de razonamiento algebraico señala la literatura que se debe desarrollar entre primero y sexto de primaria. Y entonces, claro, tú tienes ahí un referente porque la literatura te habla de niveles. Por ejemplo, la TAT te propone, creo que 7, 8 niveles de razonamiento algebraico elemental. El EOS te propone también otros 4 iniciales y otros 3 posteriores.
¿no? Unos 7 niveles también más o menos de razonamiento algebraico elemental. Entonces, en teoría, como referencia, uno podría decir, pues mis referentes son los niveles de razonamiento algebraico, eso es lo que tendría que desarrollar el profesor. Pero no es tan trivial porque el profesor se centra mucho en lo curricular. Entonces es verdad que el primer referente son los niveles de algebraización, pero ahora el segundo referente, para que te ayude a delimitar este conocimiento común y ampliado, es dependiendo del texto y del currículum de matemáticas para primero de primaria, después del texto y del currículum de matemáticas para segundo de primaria, para tercero de primaria y así sucesivamente, nosotros podemos decir, ¿qué es lo que hemos identificado hoy en día? Mira, que parece ser que en primero de primaria, por el tipo de problemas y las actividades y el tipo de razonamiento que propone, tanto el currículum como el texto, lo que se está potenciando es el nivel 0 y 1 de razonamiento algebraico, porque tengo, qué sé yo, 100 tareas de razonamiento algebraico elemental, pero esas 100, 90 son del nivel 0 y las otras 10 son del nivel 1. Entonces parece ser que lo que quiere preponderar ¿cómo se llama? El primero de primaria es el nivel 0 y perfilar al profesor hacia el nivel 1. ¿Te das cuenta? Entonces, y lo mismo hacemos con segundo de secundaria. Mira, es que aquí hay 100 tareas, pero hay 70 del nivel 0, 20 del nivel 1 y 10 del nivel 2. Entonces, claro, te das cuenta que sigue preponderantemente el 0, pero empiezan a desarrollar ciertas cuestiones, otro tipo de razonamiento en el nivel 1, ampliarlo, y empiezan a perfilar el nivel 2. Y así sucesivamente. De tal manera que hoy en día estamos diseñando un ciclo de formación de profesores como parte del proyecto que les comentaba sobre el razonamiento algebraico, en donde hemos delimitado que entre primero y sexto de primaria, el currículum y los textos, bueno, y esto tomando como referente también lo que ha propuesto la literatura, lo que hace es desarrollar los niveles 0, 1, 2 y 3. No el 4, no el 5, no el 6, no el 7. Entonces 0, 1, 2 y 3. Entonces ya está. Como nosotros aquí sabemos que la realidad del profesor de primaria es que debería resolver problemas, podría enseñar en cualquier nivel, primero, tercero, sexto, pero el otro año me toca segundo y tal. Entonces ya está. Entonces los problemas que debería poder resolver como parte de su conocimiento común debería ser entre el nivel 0 y el nivel 3. Resolver esos problemas. Entonces yo le propongo problemas que en principio, y lo voy a decir haciendo un abuso del lenguaje, estén caracterizados o etiquetados como este problema es relativo al razonamiento del nivel 1. Entonces el profesor lo resuelve. Entonces imagínense que yo diseño un cuestionario, que esto también lo hemos hecho. Hay un artículo que está escrito en el 2017-18 en la revista Redimat. Entonces si yo le propongo un cuestionario a un profesor donde se contengan, qué sé yo, 10 tareas del nivel 0, 10 tareas del nivel 1, 10 tareas del nivel 2 y 10 tareas del nivel 3, exageré, pero por un decir, ¿no? Y me las resuelve todas, sin explicación, no quiero que me explique qué representaciones, ni que me analice, nada. Solamente quiero que me resuelva esas tareas. Y me las resuelve y me las resuelve bien. Entonces se dice que tiene un buen dominio del conocimiento común, ¿no? Porque ha podido resolver las tareas relativas a los niveles que promueve o que se intentan promover con el currículum de educación primaria. Y por eso es que te decía que esto es una respuesta de tipo teórico-práctica, porque antes de ir a la práctica tenemos que teorizar un poco, ver como que cuáles son esos conocimientos de referencia, ¿no? Que me ayudan a delimitar esa dimensión matemática y la faceta epistémica, y a partir de esto proponerle actividades para que desarrolle no solamente la matemática, sino que las otras dimensiones. Es decir, hacer esta formación nutritiva y sabrosa. ¿Entienden esa metáfora, no? Hay un profesor que trabaja en problem solving que dice que él habla de los problemas, ¿no? Pero esto podríamos emularlo para los problemas didáctico-matemáticos, no solamente los problemas matemáticos, no, que estas experiencias tienen que ser nutritivas y sabrosas. Entonces, nutritivo en el sentido matemático y sabroso en el sentido didáctico. Entonces dice que esto tiene que haber un equilibrio, porque imagínate un bebé. ¿Qué es lo que ocurre con los niños, no? Que los papás, cuando tenemos hijos, tratamos de dar la comida más nutritiva a los niños, pero tan nutritiva que a veces la condimentamos poco, nada de sal, nada de pimienta, nada de, ¿no? Y entonces los niños no te la quieren comer, que la zanahoria, tal. Entonces, muy nutritivo, pero nada sabroso, entonces no vendes el producto, ¿te das cuenta?
Pero al revés, lo que ocurre al revés es mucho sabor, muy sabroso, pero nada nutritivo, lo que ocurre con la comida chatarra. A la larga tienes problemas de obesidad, de anemia, tal, y que eso tiene que ver con los conflictos, ¿no? Un proceso de enseñanza mal llevado y mal gestionado, conflictos cognitivos, pobres procesos de aprendizaje, ¿te das cuenta? Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo matemático y lo didáctico. Entonces la metáfora es nutritivo y sabroso. Entonces, para primero delimitar lo nutritivo, que es como la base, y después ponerle y agregarle esta dosis de sabroso, tenemos que hacer esa teorización que te comentaba. Por ejemplo, hoy en día sabemos que los profesores entre primero de primaria y sexto de primaria tendrían que desarrollar 3 niveles del razonamiento algebraico elemental, que están propuestos por la literatura, que son los que promueve tanto el currículum como los textos para esos niveles. A partir de esto, ahora habría que trabajar que identifique los contenidos, que identifique ciertos procesos que son más relevantes en cada uno de los niveles, las principales dificultades en cada etapa para los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Después de decir, una vez que tenemos la base, entonces desarrollamos estos ciclos de formación. Yo creo que me alargué mucho, ¿no? No, pero está bárbaro, está genial. Igual paso un aviso. Nosotros tenemos y media una reunión, varios de los que estamos acá, así que en unos minutos nos vamos a desaparecer en realidad porque tenemos que abrir otra reunión y ahí Daniela, somos varios los que nos tenemos que ir. Sí, No yo sé, también, sí. tal vez valga la pena retomar, vos debes tener todavía el vínculo con competencias y lo que sigue de tu charla. Tal vez convenga que organicemos otro rato en algún otro día, si es que vos, Luis, podés. Sí, por supuesto, yo con todo gusto. Nosotros podemos dejar hasta aquí en términos de la presentación del modelo. Entonces ya sabe que hay un modelo que ha respondido bastante bien para los proyectos y las investigaciones y el desarrollo de ciclos formativos. Entonces, en la siguiente charla, por ejemplo, podríamos ver esta ampliación, porque tampoco es tan necesaria ahora esta ampliación del conocimiento a las competencias y subcategorías de competencias